Muy buenas tardes amigos de Mirada Política, martes 2 de septiembre y estamos listos para conversar con un abogado, exfiscal, autor de uno de los libros más vendidos de Chile según el ranking de arte y letras del Mercurio. Carlos Gajardo nos visita para hablar de este libro, acá está, Somos tontos hasta las 12. Un libro que narra la vida en el Ministerio Público de Carlos, pero también uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, el caso Penta y el caso del financiamiento de la política. Muy buenas, Carlos, bienvenidos por estar acá. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación y por esa generosa presentación del libro, ¿no? Bueno, es que está ahí hace ya 3, 4 semanas en los más vendidos, entonces valía la pena conversar sobre eso. Y para partir, porque además lo interesante es que es un libro que también no solo se centra en el caso Penta o los casos estos más emblemáticos de los últimos 10 años, sino también de tu trayectoria. Y quería partir un poco hablando justamente de eso, que tú partiste como fiscal en tu región natal, te viniste a estudiar a Santiago, pero en tu región natal, en Molina. eh, Era muy distinto ese inicio porque justamente la reforma procesal parte en la región del Maule, eh, y en otras regiones, obviamente, pero parte ahí, entonces era muy distinto a lo que es ahora. Había una mística distinta, Mm. había un aprendizaje. ¿Cómo era eso? Y estamos hablando del 2001. No, de todas maneras, efectivamente el sistema parte en la Araucanía primero y en la región de Coquimbo el año 2000 y inmediatamente el año siguiente, 2001, en el Maule y en el norte, en Antofagasta y la tercera región, ¿no? Eh, y efectivamente, etariamente todos éramos muy jóvenes, los Mm. fiscales en general, pero también los defensores y los jueces de garantía, bordeábamos todos los 30 años, han pasado veintitantos años de eso, hoy día todos más bien bordean 50, y eso le daba una particularidad, era gente muy joven, por lo tanto con mucha mayor, diría, ímpetu para trabajar, que además en general estaba bastante desarrollada, ¿no? En mi caso no, porque yo me fui a Curicó, a Molina, que era mi zona, pero en general a las regiones llegaba mucha gente de afuera y por lo Ujú. tanto se terminaba generando ahí un círculo de bastante camaradería finalmente entre fiscales, jueces y defensores. Fue una época que yo recuerdo con bastante nostalgia y coincido, digamos, de que había una mística muy fuerte en las tres instituciones por hacer las cosas bien. Pero inmediatamente entrando en el relato del libro, uno se va dando cuenta de que, como en toda institución pública, o como cualquier institución en rigor, igual hay celos, designaciones que generan también resquemor, decisiones que para muchos son increíbles. eh, ¿Ha cambiado algo? También hay tradiciones. En el libro se recogen muchos eventos de ese tipo. ¿Ha cambiado algo el Ministerio Público desde esa época, ya posterior a los inicios? Ya estamos hablando 10 años después o 15 años después de que comenzaste, pero ¿ha cambiado o se mantiene, como toda institución, menciono, esa tónica de que muchas veces hay pelea, hay una carrera también por la cual preservar y luchar? Yo diría que al principio, como no se sabía muy bien en qué consistía el sistema, ¿no es cierto? Era Ujú, difícil ujú. dimensionar el poder que iban a tener teniendo los fiscales regionales, sobre todo, y el fiscal nacional. No había una pelea tan intensa, creo yo, para dichos nombramientos. De alguna manera, el paso del tiempo y la demostración del poder que tenía ser fiscal nacional y ser fiscal regional ha hecho que las peleas para llegar a esos cargos sean mucho más fuertes, ¿no es cierto? Hemos visto en los últimos procesos que se empiezan a sacar muchos temas en los diarios, situaciones que puedan ser más o menos polémicas. Eso yo lo veo como algo distinto y que tiene que ver con haberse instalado como un cargo de bastante poder, de bastante importancia, el ser fiscal regional y el ser fiscal nacional, donde además creo, y una de las cosas que critico en el libro, ¿no es cierto?, ha pasado a tener demasiada importancia la vinculación política para llegar a esos cargos, sobre todo para ser fiscal nacional. Lo hemos visto en los últimos procesos, en el proceso de Abbott y también en el proceso de Valencia, la fuerte injerencia del mundo político, de los senadores, especies de veto a determinados candidatos. Y eso yo creo que hay consenso transversal de que no es un buen sistema, de que tenemos que buscar un sistema que en el Poder Judicial y también en la Fiscalía apunte más a la meritocracia.
De hecho, ahí hay una cosa que se recoge en el libro y que te lo voy a preguntar, o sea, te voy a hacer dos preguntas con el mismo tema, eh, eh, que es el tema de los nombramientos, Mm, que tú ahí mencionas que incluso en el gobierno de Sebastián Piñera hubo un intento de haber un cambio en los nombramientos judiciales, en los nombramientos de fiscales, que se fue diluyendo. Este gobierno no ha retomado eso, pero que además es un tema ausente en el debate presidencial. No ha estado totalmente. presente ni en las propuestas ni en las conversaciones de un cambio en la estructura de nombramiento. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué tan importante también es la renovación de los cargos, especialmente en regiones, para no crear a lo mejor una vinculación cuando van los fiscales y los jueces y los defensores que al final terminan conociéndose y terminan siendo amigos muchas veces, o los fiscales terminan siendo amigos de la gente que vive ahí, porque evidentemente tienen relaciones sociales, y que eso termina a lo mejor debilitando la persecución de delitos? Parto con lo primero. Mira, Mm, yo creo que el problema, porque las designaciones y la forma en que uno designa a un candidato, al final lo que intentan es tener un mejor sistema. El mm, problema que tiene nuestro sistema judicial en su conjunto es que adolece de una dosis importante de falta de confianza, ¿no? Uno, la encuesta que revise desde hace 10 años por lo menos, internacionales, las que hace la OECD o las que se hacen en Chile, CADEM, CEP, todas, salió una ayer que publicó el Mercurio de la Universidad de San Sebastián, todas dicen más o menos lo mismo. El 80, 85, la de ayer decía 88% de las personas no confía en el sistema judicial. Eso es gravísimo, es tremendo, ¿no? Eso es una cifra demasiado alta mm, para no hacerse cargo, para hacerse el desentendido. Y yo creo que hay varios factores en eso, ¿no? Por supuesto, el sistema tiene que tener mejores tasas de eficiencia, de resolución de los conflictos, pero hay un problema grave, creo yo, de falta de independencia y autonomía que se hace evidente cuando hay personas con poder que son enjuiciadas, ¿no? No es casualidad que en Chile todos los grandes casos de los últimos tiempos, y con esto me remonto incluso a lo que fue la, la crisis del caso Mobgate, ¿no es cierto?, que termina con un acuerdo político para no terminar con condenas importantes por esos hechos. Sin duda, lo que pasó en el caso Penta y SQM especialmente, mm, que termina con clases de ética, que pasó a ser casi irrisorio, ¿no es cierto?, la manera en que el caso termina, y que da cuenta finalmente de que el sistema no tiene la fuerza suficiente cuando se tiene que enfrentar a grupos de poder. Por eso creo que una de las maneras de remediar aquello es tener mejores sistemas de nombramiento, que los que sean miembros del Poder Judicial y los que sean miembros de la Fiscalía no estén mirando cómo congraciarse con el mundo político para ascender en sus carreras, que es lo que pasa hoy día, ¿no? Hoy día la mm, persona que quiere ascender en su carrera, hoy día, año 2025, tiene que estar mirando con no enemistarse con el mundo político, porque si se enemista, entonces su carrera queda bloqueada. Esa es la importancia que tiene, creo yo, repensar el sistema de nombramiento, y bueno, lo recojo en el libro, como tú dices, ¿no? Que el gobierno anterior, el del presidente Piñera con el ministro Hernán Larraín, hizo esfuerzos, yo diría, incluso mayores a los que ha hecho este gobierno para cambiar ese sistema y no lo consiguió. Porque hay hoy día un consenso bastante transversal del mundo académico, de la propia Corte Suprema, de la Asociación de Magistrados, que este sistema hay que cambiarlo y a pesar de ese consenso no pasa nada. Y lo de este gobierno yo creo que en ese sentido fue más grave, Benjamín, porque este gobierno tuvo el impulso del caso Hermosilla, ¿cierto? mm, Que mm, se develan los chats y se muestra descarnadamente cómo se producen los nombramientos en la Corte Suprema, cómo es la influencia en la Fiscalía. Bueno, era el momento ideal para efectuar ese cambio y nada de eso pasó. Ha sido removida una ministra de la Corte Suprema, hay dos ministros de la Corte de Apelaciones con cuaderno de remoción, hay fiscales que están siendo investigados por esto, y a pesar de eso no hay una respuesta desde el mundo político para cambiar el sistema, y eso yo francamente no lo entiendo, y tampoco es un tema que preocupe en las candidaturas presidenciales, mucho más preocupadas del tema de seguridad ciudadana, que por supuesto es importante, pero aquí hay un tema que es mm, base de todo lo demás y que creo que no se toca. Y en lo segundo, bueno, efectivamente hay casos en que la convivencia entre los actores produce efectos indeseados. Yo diría que una situación muy clara de eso es lo que ha pasado
en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Donde hay una investigación por la connivencia que han tenido fiscales con defensores, que están emparentados entre ellos, en fin, y que ha llevado a la suspensión incluso de los fiscales, de parte de los fiscales en esa región. A mí me parece que ese es un problema. No creo que la solución sea estar permanentemente rotando a los funcionarios. Creo que eso tiene otros costos que son complejos de cubrir, ¿no? Básicamente que tienen que ver con el desconocimiento permanente de la situación en el lugar. Creo que los sistemas en general, y aquí involucro Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía, Fiscalía, Poder Judicial, tienen que tener mejores sistemas internos para prevenir la corrupción. Hemos tenido en el último tiempo, sobre todo en las Fuerzas Armadas, Carabineros, casos graves de vinculación con crimen organizado, y eso hay que ponerle mayor atención y mejores mecanismos de prevención. Bueno, ahora, sí, más adelante hablaremos de algunas otras cosas más de contingencia, interesantes e importantes desde tu mirada y tu experiencia, pero vamos a ir al grueso del libro. Una de las partes más interesantes está cuando se va creando esta crónica en torno al caso Penta, donde aparecen casi como o sea, es un tema legal, evidentemente, es un caso judicial, pero tiene tintes de crónica negra, que es estas dos figuras que existe, que es el martillero Jorge Valdivia y Hugo Bravo, que es ex gerente de Penta, que colaboran con la investigación, pero colaboran una vez que se sienten traicionados. Eh, eh, el martillero tiene una vinculación con el Servicio de Impuestos Internos, que es desde ahí donde parte la hebra, y luego, bueno, Hugo Bravo, que era cercano a los ejecutivos, a los Carlos, ejecutivos de Penta. ¿Qué tan importantes fueron ellos en el éxito de la indagatoria? Fundamental. No, fundamental. O sea, el caso Penta parte con las 6 páginas que me entrega un día el abogado de Jorge Valdivia cuando llega a la fiscalía de alguna manera a pedir banderita blanca. Mm, Nosotros habíamos obtenido una orden de detención en contra de Jorge Valdivia por otro caso, por lo que se llamó el fraude al FUT, un fraude tributario en que él básicamente coordinaba a contribuyentes para defraudar al fisco, un fraude total de 2.700 millones de pesos. En ese fraude teníamos presos a un funcionario del servicio, a contadores, habíamos avanzado bastante con la investigación, pero nos faltaba esta pieza clave que era Jorge Valdivia, lo buscamos afanosamente y un día 30 de junio del año 2014 llega un abogado representando a Jorge Valdivia, me dice que Jorge Valdivia está moribundo, que quiere mm, colaborar, me mm, entrega 6 páginas que habían redactado en conjunto, donde por primera vez se menciona a Penta, y esas son las primeras 6 páginas del caso Penta, ¿no? Y el día 30 de junio del año 2014 se inicia formalmente el caso Penta como una investigación que se mantuvo en secreto durante 6 meses y que cuando la damos a conocer, la reventamos, la verdad que generó un impacto muy fuerte porque en esos 6 meses pudimos acreditar básicamente todo lo que después terminó en condena y sobre todo el financiamiento político de empresas Penta a diversos candidatos. Y efectivamente, una vez que comenzamos la investigación, fuimos consiguiendo sucesivas colaboraciones con la investigación, ¿no? De el propio Jorge Valdivia en su lecho de muerte, después lo logramos detener, ¿no es cierto? Y efectivamente se muere 2 semanas después. De Iván Álvarez, que era un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que también colabora, que estando preso, y llegamos con eso a Hugo Bravo, descubrimos que él había también participado de alrededor de 300 millones de pesos. Su situación era muy compleja procesalmente, con sus abogados decide también colaborar y entrega buena parte de lo que se descubre. Nosotros ya habíamos descubierto algunas colaboraciones, ¿no es cierto?, algún financiamiento político antes de que hablara Bravo. Básicamente, el famoso raspado de la olla de Moreira, ¿no? Esos correos lo mm. habíamos descubierto y habíamos entonces establecido aquello. Pero la colaboración de Hugo Bravo fue fundamental. Yo voy contando esto con bastante detalle, ¿no? Y una conclusión a la que uno llega es que los sistemas tienen que favorecer las confesiones de estos Ujú, sujetos, ¿no? ujú, En ujú. Chile eso le llamamos colaboración sustancial, como regla general, cooperación eficaz, ahora en el derecho penal de la acción compensada, en el derecho de libre
los argentinos le llaman el arrepentido, ¿no es cierto? Tiene diferentes maneras de llamarlo, pero la legislación en el mundo ha avanzado a darse cuenta que es fundamental darle estímulos a los eslabones más bajos de una organización delictual o criminal para que la investigación pueda avanzar exitosamente, y el caso Penta es un ejemplo de aquello. Y cuando mencionaba el correo del senador Moreira, y en esos 6 meses, bueno, que tenía la investigación secreta, van detectando algunas cosas, pero luego es casi una avalancha de la vinculación del mundo político. Al principio, caso Penta más bien ligado a gente que en ese momento estaba en la oposición, de Chile Vamos, no sé si se llamaba así, se llamaba Chile Vamos en ese momento. Pero luego ya en la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet y el oficialismo en esos años. Cuando tú empiezas a observar esa vinculación con el mundo político, ¿tú temes que se pueda, que tu investigación pueda tener alguna complejidad, que pueda ocurrir lo que finalmente pasó? Te lo pregunto además porque tú renunciaste 2 veces. Una vez en ese momento Solancho Huerta, que estaba subrogando al fiscal Chaguán, te retiene, bueno, o no, o te retiene, pero te mantiene dentro de los márgenes de la investigación. Ya la segunda vez no fue posible. ¿Tú veías que se venían estas presiones? Yo me hago la autocrítica, ¿no es cierto?, que de alguna manera fui un poco ingenuo en eso. O sea, no, yo no lo vi con nitidez. Yo pensé que el sistema de la fiscalía, yo me sentía muy empoderado como fiscal, ¿no? Y pensaba que nosotros teníamos la obligación de hacer esa investigación, y no pensé, honestamente, de que iba a haber tanta fuerza desde el mundo exterior, uno lo entiende, ¿no? Pero desde adentro para frenar la investigación. Y me hago de autocrítica en ese sentido de que fui ingenuo, porque como muy bien relata y se cuenta en el libro, ¿no es cierto? El caso Penta avanza bastante bien sin contratiempo. En ese momento afectaba básicamente a centro derecha, ¿no es cierto?, a la oposición del gobierno de la presidenta Bachelet, y yo diría que grandes contratiempos esa investigación no tuvo. El punto es que en el marco de esa investigación comenzamos a descubrir otras empresas que también hacían lo mismo que Penta. ¿Cómo lo descubrimos? Porque el candidato X, por ejemplo, Pablo Saquet, que es un caso bastante importante en la investigación, o lo que hacía Pablo Wagner, además de darle boletas a Penta, también le daban boletas falsas a otras empresas. Entonces rápidamente pudimos darnos cuenta que habían otras empresas involucradas. Y ahí aparece con mucha fuerza la empresa SQM. El punto es que SQM no solo financiaba la centro, como en el caso Penta, sino que había un financiamiento transversal. Y cuando te digo transversal, te estoy diciendo a toda la clase política con representación desde la UDI hasta el Partido Socialista, pasando por el PPD, los radicales, la ADC, el PRI, el PRO, todo, ¿no? Y además, las candidaturas presidenciales que habían sido exitosas, la candidatura del presidente, la candidatura de la presidenta Bachelet, incluso una candidatura fallida del expresidente Eduardo Frei en su segundo intento, todas también con financiamiento de esta manera. Y en ese momento efectivamente comienzan a haber fuerzas, yo entiendo que existan fuerzas externas, ¿no es cierto? Que del mundo político no le haya gustado esta investigación, lo entiendo. El punto fue que lograron interceder al interior del Ministerio Público para impedir que esta investigación avanzara, ¿ah? Y la manera en que consiguieron eso fue primero quitándonos las causas, y luego interviniendo derechamente en la designación del nuevo fiscal nacional. Se dio la coyuntura que justo ese año 2015 terminaba su periodo como fiscal nacional de 8 años. Sabas Chaguán, había que elegir un nuevo fiscal nacional, y quien debía elegir ese fiscal nacional nuevo era la clase política. Era básicamente, después de una quina que elabora la Corte Suprema y una designación que hace el presidente, la presidenta en ese caso, era el Senado quien tenía que dar el vamos. Y entonces el Senado fue bastante explícito que solo iba a nombrar a un fiscal nacional que diera garantías de que esta causa se tramitara de otra manera, ¿no? Con otra intensidad. El Senado nombró a Jorge Abbott. Jorge Abbott, lo cuento en el libro, la primera decisión que toma, asume como fiscal nacional en diciembre del año 2015. La primera decisión que toma es que me saca a mí y a Pablo Norambuena del caso SQM, ¿no? O sea, estaba bastante claro que se había pedido para ser nombrado fiscal nacional, y el fiscal Jorge Abbott efectivamente hizo exactamente aquello.
Otra de las cosas que uno, bueno, que más o menos recuerda, pero que en el libro también está muy presente, es que con estos casos del financiamiento ilegal a la política, irrumpieron con fuerza el tema de las filtraciones a la prensa. ¿Cómo navegaste en medio de esas circunstancias y beneficiaron o complicaron a la investigación o a las distintas investigaciones? Porque, bueno, fueron varias aristas. No, yo diría que ni la complicaban ni la beneficiaban, no eran intrascendentes para la investigación, sobre todo porque se filtraban mucho tiempo después. ¿Ah? Mm, En el caso Penta pudimos establecer un secreto de 6 meses por lavado de dinero y por lo tanto durante ese primer periodo las filtraciones fueron bastante escasas, pero cuando se termina ese periodo, que coincide con el fin de año, ¿no es cierto? Nosotros el 30 de diciembre del año 2014 termina el secreto, entregamos las copias el 2 de enero, el 3-4 de enero ya estaba todo publicado en los diarios y se generó todo este revuelo de lo que se estaba investigando. Y a partir de entonces, las reservas del caso eran por 40 días. Tú puedes mantener 40 días una pieza en reserva y a los 40 días le tienes que dar la copia a las distintas partes, que en este caso eran más de 20, ¿no? Entre defensores y querellantes. Y por lo tanto, cada vez que nosotros entregábamos las copias, las entregábamos los días jueves, ¿ah? El día viernes estaban publicadas en los distintos medios de comunicación aquello que se había avanzado en los últimos días. Y eso generó una crítica interesada, ¿no es cierto?, de decir que la fiscalía filtraba cuando era el proceso normal de entrega de copias a partir del cual se hace ingobernable, inmanejable quién tiene acceso a la investigación. Pero ese alegato, que tuvo mucha fuerza, ¿no es cierto?, en medios de comunicación. Por ejemplo, el mismo Mercurio hizo varias editoriales criticando las filtraciones, o el Colegio de Abogados se sumó alegremente a esa crítica, ¿no?, criticando que la Fiscalía estuviera filtrando. La verdad que solo hacían fuertes esas alegaciones cuando los casos son de cuello y corbata, ¿no? Porque, Benjamín, todas las causas penales se filtran. Para hablar de esa época, ¿no es cierto?, de investigaciones por droga, los cara de jarro, los cara de pelota, mm, hoy día las de Aragua, todas las causas se filtran, los medios de comunicación informan de ellas, se hacen reportajes con antecedentes que aún pueden no ser públicos, en fin, y ahí nadie dice nada. Entonces, el alegato de las filtraciones es un alegato bastante cínico, ¿no? Que lo que intenta finalmente es intentar poner atajo a las investigaciones. Como te digo, el hecho de que las cosas se filtraran, se conocieran públicamente, 40 días después de que la fiscalía ya alzaba el secreto, perjuicio a la investigación no le hacía ninguno, pero sí mm. iba generando estas críticas y de alguna manera justificaba los cambios que se hacían de los equipos investigadores, ¿no? Cuando a mí me trataron de sacar el caso y que generó mi primera renuncia fallida, como dices tú, que después se revirtió, de los motivos eran las filtraciones. Te decían, no, es que el caso se está filtrando. Bueno, pero si eso es algo que al menos el fiscal no puede evitar desde el momento en que entrega los casos a la defensa. Y eso sigue pasando hoy día, ¿no? O sea, muchas críticas que se le hicieron en su momento, por ejemplo, a Patricio Cooper, ¿ah? Del otro lado, ¿no es cierto? Cuando estaba Mm. investigando el caso Procultura, era justamente eso, que habían filtraciones o en el caso Sierra Bella, en fin. A mí me parece que todo eso es interesado Mm. porque una vez que la causa se le entrega a los intervinientes, no es posible manejar el control de ella y el acceso que los medios de comunicación puedan tener, cosa que además a mí me parece legítimo y necesario que los medios de comunicación informen sobre casos, sobre todo de corrupción. En el libro das algunas pistas bastante concretas, pero te lo pregunto, ¿te gustaría volver a la fiscalía? ¿Te gustaría ser a lo mejor fiscal nacional? Sí, yo hago un repaso de mi vida, mi libro básicamente es eso, ¿no? Un repaso de la trayectoria que tuve en la fiscalía y espero que el lector se dé cuenta que mi paso por la fiscalía fue en lo personal muy satisfactorio, muy feliz. Yo pasé muy bien en la fiscalía, tengo recuerdos em, en general muy positivos. Hice grandes amigos, me casé en la fiscalía con una fiscal, ¿no es cierto? Pude hacer una trayectoria profesional que me llena de orgullo. Y hay una frase muy sabia que dice, no vuelvas al lugar donde fuiste feliz, ¿no es cierto? Porque las segundas partes no siempre son tan buenas. Pero no descarto en una etapa más avanzada de mi carrera profesional, hablé en una entrevista justamente
con Sí. la revista del sábado, El Mercurio, y ese fue el titular, ¿no? Que, No, no, claro, no descartaba volver de aquí a unos 15 años, ¿no? mm. Probablemente para terminar mi carrera profesional en el Ministerio Público, hacer el esfuerzo, digo, ¿ah? Porque sé que mi nombre no es un nombre que agrade a los senadores. Vamos a ver si en 15 años más ese mismo, la misma forma de selección, pero en el futuro no descarto hacer el intento de volver a la Fiscalía como fiscal nacional. Y después de su intervención en la franja del presidente, del candidato Boric en ese momento, se especuló que podría tener algún cargo en su administración, ministro de Justicia, qué sé yo. ¿No pensó en algún momento seguir una carrera política? La verdad que no. Esto de proponerme, ¿no es cierto?, o preguntarme sobre algún interés en la vida política, viene desde esa época, ¿no? Desde el Mm. caso Penta en adelante. Y de eso han pasado 10 años, ¿ah? Y cada vez que hay algo, no sé, estoy pensando cuando hubo proceso constituyente, que la gente me postulara a ser constituyente, o cuando hay elección para fiscal nacional, también mucha gente me proponía, o cuando incluso ha habido elecciones populares de presidente, diputado, senador también. Lo respeto y lo valoro, ¿no es cierto? Me parece que la política es muy noble, pero no creo que sea el lugar desde el cual me interesa relacionarme con el mundo, porque creo que la actividad política es una actividad para políticos profesionales, ¿no? Creo que en general donde han mejor funcionado las cosas es cuando la gente que se ha dedicado toda su vida a la política toma esos cargos y esas decisiones. Las experiencias de gente que viene de afuera en general creo que no son tan positivas. Entonces todo eso yo lo miro con, por supuesto, gratitud. ¿Ya? Que alguien pueda pensar que yo pueda tener cierta posibilidad de conducir exitosamente algo desde el mundo político, pero al menos por el momento, y ya han pasado 10 años desde estas propuestas, digamos, no creo que sea mi camino. Y algo mencionaba cuando hablábamos del tema de los nombramientos. ¿Cuál ha sido tu evaluación de esta administración que ya quedan 7 meses para que termine? Yo creo que en general a mí me parece que, y esto creo que lo dijo el presidente Piñera en su momento, dijo otra cosa, es con guitarra, ¿no? Yo creo que en el mundo gobernar está siendo cada vez una más difícil. En América Latina, con mucha fuerza, permanentemente tenemos elecciones en que se elige al opositor al gobierno, y esa ha sido la tónica también en Chile. Llevamos más de 5 elecciones en que permanentemente se está eligiendo a quien está en la oposición. Parece además que la elección que viene también se va a seguir ese camino. Está siendo difícil gobernar por un montón de motivos. Yo creo que es una enseñanza sobre todo para aquellos que no están en el gobierno, que quizás hay que tener mayor consideración con quien está gobernando por lo mismo. Y creo que el gobierno en general ha hecho lo que ha podido. Las cifras en general no son especialmente alentadoras, pero tampoco son malas, ¿no? Mm. Estamos hace rato en el país con un crecimiento económico mediocre, pero no desde este gobierno, sino que probablemente en los últimos 10 años. Falta, por lo tanto, hacer un cambio relevante que permita volver a crecer a tasas más cercanas al 4% que al 2% que tenemos en esta última década. Me quedo sí con un sabor amargo que en materia de reforma del sistema de justicia, ¿no? Como te decía anteriormente, yo Mm. creo que este gobierno tuvo la oportunidad de haberlo hecho, sobre todo por el impulso del caso Hermosilla. Las legislaciones en general cambian por los momentos que los países Mm. viven. Y el momento que el país vivió para modificar su sistema de nombramientos en la Fiscalía y en Justicia, yo creo que es inigualable, ¿no es cierto? Y a pesar de aquello, esa oportunidad se desaprovechó. Al gobierno le quedan 6 meses, eso no va a suceder probablemente en 6 meses. Espero que en algún momento la clase política se ponga de acuerdo y se dé cuenta que este sistema de nombramientos no aguanta mucho más. Y las últimas dos preguntas, pero que son más bien un poco de contingencia. ¿Qué opinas de la institucionalidad chilena? Y te lo pongo en este contexto. Asumió la institucionalidad chilena en general, en su amplitud, no solo en el Poder Judicial. Asumió una nueva Contralora que, Dorothy Pérez, que con más o menos, no, con más o menos, con las mismas atribuciones que sus antecesores,
empezó a detectar irregularidades que no se habían visto y que además generan interés en la opinión pública, más allá del ahorro que le puede provocar al Estado, que también se ha visto y se ha confirmado. Eh, Al final, las instituciones son lo suficientemente fuertes o dependen en demasía de quién ejerce los cargos. Yo creo que el liderazgo de una persona en una institución es fundamental, pues por eso no da lo mismo finalmente quién está a cargo y por Mm, eso, vuelvo al punto anterior, creo que es tan importante que tengamos buenos sistemas de selección, ¿no? Cuando la selección en este tipo de cargos que son tan importantes, Contralor, ministro de Corte Suprema, ministro de los distintos tribunales, Constitucional, Banco Central, Televisión Nacional, etcétera, hay un montón de cargos públicos que son muy relevantes, cuando lo que prima para esos nombramientos es finalmente el cuoteo político, la cercanía política con un sector, el uno para ti y uno para mí, ¿no es cierto? La consecuencia de aquello, si no es que sea malo ser político, ¿no? Sino que la consecuencia de aquello es que se perjudica el mérito, se perjudica a tener mejores personas a cargo de dichas instituciones. Y en la medida en que los sistemas tengan incentivos para nombrar mejores personas a los que en su carrera profesional han demostrado mayor capacidad, vamos a tener mejor funcionamiento de la institución y yo creo que en eso lo que ha sucedido con la Contralora Dorothy Pérez es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Que con el liderazgo que ha tenido, con la decisión que ha tenido, ha sacado una serie de cosas que son extraordinariamente positivas para el país. y lo último que lo mencionaste y me pareció importante ahondar. El fiscal Cooper, que salió del caso Procultura y pareciera que la causa, pareciera, puede que no lo sepamos y la investigación siga avanzando, pero pareciera que la causa se detuvo. ¿Qué observas tú en eso? ¿Tú ves algún paralelo con lo que ocurrió con el caso Penta? ¿O crees más bien que a lo mejor puede que haya una sorpresa a lo mejor y se confirme todo el avance que lleve la investigación? Espero que no que no haya significado un punto final para esas investigaciones, ¿no es cierto? Y me parece que el fiscal que está a cargo de esas nuevas investigaciones, Juan Castro Vecchio, es un fiscal algo preparado, es el que ha llevado muy bien hasta acá el caso convenios en la región de Antofagasta, desaforó y acusó, por ejemplo, a Catalina Pérez y a su equipo, el caso de Democracia Viva, ¿no? Uno tiene entonces esperanza de que eso avance bien. Pero sí, por supuesto, veo un paralelo en el torpedeo que se le hizo a Patricio Cooper por las investigaciones que hizo. Hago un matiz, ¿no? En el sentido de que probablemente Patricio Cooper como fiscal pudo haber cometido algunos errores que son inherentes al trabajo como fiscal y que para eso están los tribunales de justicia para corregir cuando Ujú. están estos excesos. Hubo Mm. algunas solicitudes que fueron desestimadas por los tribunales, pero yo le reconozco al fiscal Cooper, por ejemplo, haber tenido la valentía, la decisión de haber, por ejemplo, haber pedido interceptar el teléfono del presidente de la República. Eso, si uno lo mira de años atrás, habría sido Mm. una locura, ¿no? Mm. Que alguien le hubiera pedido interceptar el teléfono, por ejemplo, a la presidenta Bachelet o al presidente Piñera, que un fiscal hubiera hecho eso. Habría sido una locura, no habría sucedido. Claro, Luis Mosilla, digamos, trabajaba en el Ministerio del Interior con Chadwick e impedía que cosas así sucedieran. Entonces, yo reconozco eso como un avance. Lo digo en el libro de alguna manera, ¿no? Que creo que la labor que nosotros hicimos ha permitido correr la barrera de lo que es posible y hacer más efectivo el principio de igualdad ante la ley. Si uno lo que finalmente espera de las instituciones es que traten a todos aquellos que están investigando como iguales, que no se inhiban, y en eso el Ministerio Público hoy día, por supuesto que tiene el desafío de que esas causas, Procultura y todas aquellas avancen fuertemente, pero también aquellas que involucran a Hermosilla, a Manuel Guerra, a Andrés Chadwick, ¿no? Que se llegue hasta la verdad y la ciudadanía está, creo, expectante para ver si esa promesa se cumple. Carlos, te agradezco muchísimo esta conversación. Vuelvo a mostrar aquí el libro eh, que lidera los rankings. Volvemos a comentarlo en Arte y Letra. Y nada, muchas gracias. Muy, muy interesante, muy bueno el libro. Y que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Benjamín, por supuesto, por la entrevista y agradecer evidentemente a
a la gente que ha puesto efectivamente este libro, sorpresivamente para mí, en el número uno ya durante 3 semanas. Así que muchas gracias a todos los que se han dado el tiempo de leer y de comprar este libro. Bueno, y ustedes los dejo invitados a seguir informándose en emol.com y con la programación de Emol TV. Nos veremos la próxima semana también en Mirada Política. Un abrazo.